Materia, geometría y trigonometría. Tema, resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo significa obtener todos los elementos faltantes si nos dan como datos a dos de ellos, donde uno de estos datos debe ser un lado. Por lo tanto, existen dos casos. Caso número 1, dos lados. Caso número 2, un lado y un ángulo. Antecedentes o conocimientos previos. Necesitamos forzosamente el conocimiento del teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es exactamente igual al cuadrado de la hipotenusa. Necesitamos como conocimiento también las funciones trigonométricas directas e inversas. Las directas nos sirven para calcular lados, nos auxilian para calcular lados, y las inversas nos auxilian para calcular ángulos. Vamos a utilizar las tres primeras funciones trigonométricas, que son seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo indicado, igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo indicado, igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque en nuestra calculadora científica tenemos estas tres únicamente: seno, coseno, tangente. Estas se activan de forma directa con la tecla que sobresale, y arribita están las funciones inversas, seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, que tú tendrías que observar en tu calculadora. Seno a la menos 1, que nos sirve para calcular ángulos, al igual que coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, significa el arco o el ángulo cuyo seno tiene un valor determinado. Coseno a la menos 1 significa el arco cuyo coseno o el ángulo cuyo coseno tiene un valor determinado, y la tangente pues básicamente lo mismo. Como dijimos, las funciones directas nos sirven para calcular lados, y pues no necesitamos más que tener como conocimiento el ángulo. En esta ocasión no está aquí, pero más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Y las funciones inversas nos ayudan a calcular ángulos. Necesitamos forzosamente como herramienta una calculadora científica. Caso número 1. Nos dan dos lados, que serían en este caso para el triángulo RST, donde R es el ángulo de 90 grados, S y T son los ángulos agudos, que si te fijas no los tenemos, no nos dan datos, solamente nos dan como datos el lado S minúscula, y R minúscula. Esos son los datos, y pues tenemos como incógnitas al lado T y a los ángulos agudos S y T, que vamos a calcular enseguida. Resolución. Para el lado T vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, porque pues si te fijas nos dan dos lados como datos, y utilizando el teorema, puesto que T, que es uno de los catetos, y el valor de 4, que es otro de los catetos, sumados, como dijimos, los cuadrados de esos lados o de esos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Realizando operaciones y despejando a T, T tendría un valor de la raíz de 29, que lo podemos dejar así por el momento. Tenemos el valor de T. Para calcular los ángulos, que son los elementos que nos faltan, los ángulos agudos, vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas directas por el momento, señalando que el seno o coseno y tangente son las tres funciones que vamos a utilizar por lo que dijimos de la calculadora. Tenemos el valor de los tres lados y podemos sustituir en esas funciones trigonométricas. Y ahora sí,
Para calcular el ángulo S vamos a utilizar una función inversa. Primero escogemos la que queramos, la que sea, la que tú quieras, seno o coseno o tangente. Yo escogí seno, pero tú puedes utilizar o coseno o tangente. S, que es el ángulo que me interesa, es igual a seno a la menos 1 de la función trigonométrica escogida. Colocando esto en tu calculadora, te tiene que dar forzosamente un ángulo de 34.85 grados. Activa seno a la menos 1. En tu calculadora con Shift y la tecla de S. Apareciendo S a la menos 1. En algunas calculadoras tienes que poner un paréntesis y 4 sobre 7. Tienes que cerrar paréntesis y darle el signo de igualdad. Y en esta ocasión nos aparece un valor de 34.84 y varios dígitos, los cuales vamos a tomar en cuenta con un redondeo y tomaremos solamente 34.85, es decir, redondeamos al segundo dígito. Como ves ahí el resultado. Para calcular el ángulo agudo T, lo único que podemos hacer es utilizar una diferencia de 90 grados menos el ángulo que acabamos de encontrar, puesto que tú sabes que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es de 180, pero el ángulo recto pues es de 90, pues entonces solamente restamos a 90, 34.85, que es el ángulo S, y nos da un valor de T igual a 55.15 grados. En este momento tú terminas el problema, pero existe una alternativa, y es de que puedes calcular ese ángulo T por medio de una función trigonométrica, otra función trigonométrica si tú quisieras, por medio de coseno, por ejemplo, que sería igual a 4 sobre 7. T igual a coseno a la menos 1 de 4 sobre 7. Te tiene que dar forzosamente el ángulo de 55.15 grados aproximadamente.